Fíjese que el IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, estuvo un año metido en Morelos para evaluar el nuevo sistema de justicia penal. No porque trajera algo contra Morelos, sino porque pues, Morelos era de alguna manera la entidad emblema donde se estaba aplicando esto. Hoy van a presentar un estudio que refleja qué encontraron ahí y nos lo viene a dar en exclusiva Juan Pardinas al estudio de Despierta. Juan Pardinas es director del IMCO. Juan, ¿cómo estás? Muy buenos Carlos, días. Enrique, Ana, muy buenos días. A ver, ¿esto es un retrato de Morelos o es un retrato de lo que pasa en todo el país? Es una biopsia, así si tomamos el cuerpo de la República, tomamos una célula, esa célula fue Morelos, pero desgraciadamente el problema es generalizado en el país. A ver, ¿qué cosas encontraron? Pues creo que el título del estudio ya nos dice mucho y se llama 9 años de ocurrencias, la evidencia disponible en justicia penal. ¿Y en qué nos basamos? Para hacer política pública se necesitan datos, se necesitan números. Y un poco lo que estamos haciendo en México es pegarle a la piñata con los ojos vendados. Un poco la misma conversación que teníamos aquí en la mesa hace unos minutos sobre el tema de feminicidios. Los datos que tenemos sobre seguridad pública en el país son los resultados. Número de homicidios por 100,000 habitantes, número de robos de vehículos por 100,000 habitantes. Entonces sube el número de homicidios y pues se mandan la fuerza pública, se mandan las fuerzas federales, ejército, marina, pero no vemos qué está pasando detrás. No vemos qué está pasando detrás de las ventanillas de los ministerios públicos y eso es lo que tratamos de hacer en este estudio. Oye, Juan, y no sé, digamos, se ha diagnosticado durante muchos años ya este asunto, está sobrediagnosticado, diría yo. ¿Qué pasa? Entonces, ¿es falta de voluntad política? ¿Por qué no se aplican los protocolos que se habían establecido? Porque, o sea, dicen, falta capacitación, pues sí, pero pues entonces metanle lana. Yo creo que está mal diagnosticado, Ana. Está diagnosticado más el resultado de la enfermedad que las causas de la enfermedad. Cuando te metes a una oficina del Ministerio Público y el 70% de los agentes del Ministerio Público trabajan 60 horas a la semana y tienen salarios entre 7,000, 8,000 pesos al mes, pues es imposible suponer que eso va a funcionar bien. Y esto está pasando en diversas entidades del país. Estos ministerios públicos son los encargados de investigar los crímenes. Entonces, están sobrecargados de trabajo, no están capacitados, tienen salarios muy bajos, pues esa es la seguridad que tenemos, pero esa seguridad no solo se mide en el número de homicidios, ese es el resultado al final. Sí, claro. Lo único que vemos es la lana que pone el gobierno, que entra, y los resultados, no qué pasa en medio. ¿Qué pesa más, la complicidad, la incapacidad o la falta de interés? Yo creo que es una especie de abandono de las instituciones encargadas de llevar a cabo la justicia penal, y no solo de las instituciones no son edificios y normas, son seres humanos que están ahí detrás tratando de hacer su mejor esfuerzo en el mejor de los casos, pero no lo pueden lograr debido a este contexto y estas condiciones. Cuéntanos algunas anécdotas que se encontraron, no sé, qué tipo de delitos se persiguen mejor o peor, o cómo quedan los expedientes archivados, es decir, porque son cosas que nos afectan directamente cuando buscamos justicia, ¿no? Tenemos altísimos niveles de impunidad. En los casos donde se logra encontrar al culpable es a los que se encuentra en flagrancia. O sea, con las manos en la masa del homicidio, del robo, a ese sí pasa por un proceso y puede enfrentar juez, puede enfrentar cárcel. Pero si no lo agarran en flagrancia, las capacidades de investigación de los ministerios públicos estatales son tan débiles que ahí empieza el ciclo de la impunidad. Por ahí decías un poco en el diagnóstico que había cosas básicas que no mencionaban los ministerios públicos como algo importante que hacer, como por ejemplo acordonar el área de un delito o buscar evidencia de ciertas pruebas cosas, ¿no? periciales. Cosas muy básicas. Si uno sigue las series gringas sobre crimen, pues dices, a ver, revisar las fotografías del lugar del homicidio, que se acordone la zona del crimen, pruebas de química forense. La mayoría de los peritos entrevistados no utilizaban o no mencionaron en las entrevistas que se les hicieron estas pruebas como parte del protocolo natural. ¿Qué es un protocolo? Pues es una lista de cosas que tienes que hacer. A ver, llegas a la escena del crimen, paso 1, pues sacas tu cinta. Paso 2, tomas fotografías. Paso 3, tomas evidencias. Te pones unos guantes y recoges. Nada de eso sucede. ¿Qué
se puede hacer ante este diagnóstico? ¿Qué hacer, Juan? El primer paso es no suponer que estamos bien diagnosticados. Nos falta entender la vida cotidiana de los ministerios públicos y reformarlo. ¿Qué pasaría en el país si instituciones a las que tenemos enorme respeto, supongo por ejemplo el Banco de México, que ser ministerio público fuera como ser funcionario del Banco de México, un trabajo de respeto social, de prestigio, bien pagado, que no tienes que trabajar jornadas de 60 horas a la semana, que sabes cuáles son los pasos a seguir en las distintas circunstancias que te enfrentas en tu empleo? Ahí es a donde debemos voltear la mirada. Creo que el tema dice, necesitamos capacitación, y esa es como una generalidad que no dice nada, pero a la hora que un ministerio público no te sabe nombrar las pruebas básicas que responder frente a un homicidio, pues sí necesitamos mucho más que nuevos edificios y grandes inauguraciones, enfocarnos en los seres humanos que se encargan de que México tenga un sistema judicial. Muchísimas gracias por venir. Juan Pardinas, el director del Instituto Mexicano para la Competitividad.